Quiero que leamos dos pasajes, pero primero, antes de pensar en la disciplina de oración, vamos a recordar esto de qué es una disciplina espiritual y por qué estamos estudiando este tema. Cuando introduje el tema, estuvimos leyendo un par de versículos y uno fue el pasaje de Hebreos 12, versículo 14, donde se nos muestra que la santidad y la búsqueda de la santidad no es algo secundario para el creyente, no es algo prescindible, no es algo que hacemos si es que se acomoda a nuestra agenda, sino que ahí el autor de los Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que está diciendo es que nadie que profese fe, pero que no haga un esfuerzo diligente por vivir una vida santa, va a ser salvo, no va a ver al Señor. Sin la santidad nadie va a ver al Señor. En esa expresión, seguid la paz y la santidad, lo que da a entender es que lograrla y vivir una vida santa no es algo que sucede por inercia, no es algo que pasa automático en la vida cristiana, sino que es algo que va a requerir esfuerzo y disciplina. Entonces este pasaje es uno de los que nos muestran la necesidad de disciplinarnos para la piedad o disciplinarnos para la santidad. Lograr vivir una vida santa es el resultado de esfuerzo, de trabajo arduo. No nos sucede, sino que lo hacemos a medida que confiamos en el Señor y nos disciplinamos para obedecer, practicar lo que Él nos dio para lograr la santidad. El otro pasaje que leímos también fue el de 1 Timoteo 4, 7 al 8, donde va a señalar prácticamente lo mismo, ¿no? Es que la disciplina para la piedad tiene que ver con un esfuerzo. Cuando dice ahí, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y el ejercítate para la piedad de nuevo subraya esta idea de hay un esfuerzo, hay trabajo por hacer. Ahora, hay algo también importante para recordar en cuanto a las disciplinas espirituales, y es que las disciplinas espirituales no son en sí mismas un sinónimo de piedad. O sea, que una persona esté orando 10 horas por día no quiere decir que está siendo más santo, porque la oración en sí misma no es sinónimo de santidad. La oración, lo que tenemos que pensar, es un medio de gracia. Es el instrumento que Dios usa para llevarnos a la santidad. Por eso, si yo veo el medio como si fuese a ser un fin en sí mismo, lo que hago es, voy a tener el resultado opuesto. En vez de volverme más santo, voy a volverme cada vez más hipócrita. Este es el problema de los fariseos. Por ejemplo, estamos hablando de la oración y de lo importante que es la vida de la oración para poder cultivar una piedad bíblica y verdadera. Pero, ¿quién oraba más que un fariseo? ¿Vos esperás poder superarlo? Va a ser complicado, ¿no? Eran hombres que eran sumamente disciplinados. Pero los fariseos no eran hombres santos, todo lo opuesto. Los fariseos eran como la expresión máxima de la falta de santidad. Eran la expresión máxima de hipocresía y una vida religiosa hueca. Entonces, si vos estás pensando que por esforzarte por orar más, vas a ser más acepto delante de Dios, estás en un grave error. Porque los hombres que más oraron son los hombres que fueron más denunciados por Cristo por ser hipócritas y por no tener ninguna virtud, nada de todo lo que hacían. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que esforzarnos para orar más o no? Bueno, todo está apoyado en la razón por la que vas a orar. Si vos vas a orar porque identificás la oración como sinónimo a la santidad, entonces vos te vas a quedar con algo que es hueco y vas a encontrar en tu seguridad de tu vida espiritual en cuántas horas orás. Entonces, como vos oraste todo este tiempo y cumpliste con todas estas rutinas, entonces vas a sentirte muy seguro en una vida espiritual que es falsa. Pero si vos entendés tu dependencia en Dios y vos anhelás una vida de santidad y vos entendés que la oración es lo que Dios usa para cultivar esa vida piadosa, para llevarte a experimentar una gracia que no viene de ninguna otra manera,
más que disciplinándote para orar y pasando tiempo en la presencia del Señor, clamándole a Él por tu propia vida y por este mundo. Si vos lo ves de esa manera, entonces la oración te va a llevar en esa dirección. El objetivo de la vida espiritual no es orar más. Orar más no sirve de nada por sí solo. El objetivo de la vida espiritual es la santidad. El objetivo de la vida espiritual es tener un corazón completamente consagrado a Dios, con una vida totalmente rendida a Él, con una vida limpia de todo pecado y cualquier forma de idolatría, libre de cualquier mentira y engaño, y viviendo para el Señor con todo lo que sos. Ese es el fin de la vida espiritual. La oración es el medio para lograr ese fin. Vos vas a orar porque Dios te dio la oración como un regalo para que su gracia opere en tu vida en la medida en que vos haces uso de esa herramienta. Si vas a ser más santo, va a ser solo por el poder de Dios, no porque vos gastes más horas orando. Pero no vas a ser más santo nunca si no pasás más tiempo orando. O sea, la oración es el medio para un fin, no es la espiritualidad en sí. La oración no es más espiritual que la falta de oración. La espiritualidad tiene que ver con ese fin máximo, el fin supremo de la santidad que estamos buscando, de la piedad, y la oración es el ejercicio, es el esfuerzo que te toca a vos hacer para que el Señor cultive un corazón piadoso. Entonces, necesitamos poner esto siempre a la vista, porque los mismos medios de gracia pueden volverse un tropiezo si no los veo correctamente, y podrían más bien alejarme de la santidad en vez de llevarme a ella, si los veo como un fin y no como un medio. Si vos estás amando a Dios y queriendo ser transformado por Dios, la oración va a ser tu herramienta para eso. Si vos estás queriendo impresionar a las personas y a Dios y convencerte a vos mismo de que sos una persona muy espiritual, la oración va a ser un tropiezo, porque vas a orar más y vas a sentirte más espiritual cuando en realidad no avanzaste nada, sino que más bien retrocediste en tu búsqueda de la verdadera santidad. Entonces, dentro de las disciplinas espirituales, la oración es una clave muy valiosa. Y recién hablábamos en los grupos de por qué debemos orar y hablábamos de cómo el Señor nos guía a hacerlo. Entonces, yo elegí dos pasajes porque estos dos pasajes representan dos aspectos de la vida de oración del pueblo de Dios. Y representan el aspecto privado de la oración y el aspecto público de la oración. Los medios de gracia, muchos los dividen en estas dos categorías. Hay medios de gracia que son colectivos y medios de gracia que son personales, individuales. La oración tiene esta particularidad en que está en los dos campos. Y la Biblia habla de la importancia de desarrollar esta disciplina espiritual en los dos ámbitos. Entonces, cuando pensás en cómo cultivar una vida de oración, tenés que pensarlo de las dos maneras a la vez. Primero, vamos a hablar de la disciplina de la oración privada, y para eso vamos a leer Mateo 6, 5, que es un pasaje que ya estudiamos, así que vamos a poder avanzar bastante rápido en el pasaje. Y también es uno de los pasajes clásicos para hablar de la oración privada, porque justamente este pasaje va a instruir a los discípulos a orar en secreto. Y vamos a hablar un poquito sobre eso también. Solo para recordar, en esta parte del Evangelio, Jesús, Mateo nos está relatando en el Sermón del Monte, cómo Jesús va a demostrar la clase de justicia que marca la vida del reino. Y va a hacer un contraste con la justicia superficial de la religiosidad de ese tiempo, con la justicia verdadera de un corazón transformado. Y la justicia se va a ver en las obras, en lo que hacen estas personas. Entonces Jesús está describiendo cómo los que pertenecen a su reino muestran la justicia verdadera en el día a día. Y una de las formas en cómo muestran la justicia verdadera es en su vida de oración. Lo que hace diferente a un hijo de Dios de un religioso hipócrita es la manera en la que él ora. Esto nos hace temblar, ¿no? Porque si la vida de oración que tenemos es un termómetro que expone la verdadera condición de nuestro corazón y la verdadera
vida espiritual, entonces hay mucho que examinar, ¿sí? Y hay mucho que ver de lo que está pasando adentro nuestro. Porque aún en esas conversaciones que teníamos nos damos cuenta cuán lejos estamos de la vida de oración que quisiéramos tener. Pero Jesús está usando la oración como un patrón que distingue al verdadero Hijo de Dios de un religioso hipócrita. Entonces en el versículo 5 arranca una sección que va a tratar el tema de la oración y es extensa la sección. Solo vamos a leer ahora 2 versículos. Valdría la pena estudiar todo, pero quiero enfocar esto de la oración privada, por eso vamos a leer estos 2. Así que dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en este pasaje se va a exponer los principios que marcan la práctica de oración de los que son parte del reino del Señor. Entonces, y cuando ores, se está dirigiendo a sus discípulos que están profesando ser parte de su reino. Y Él le va a dar algunos de estos principios que van a mostrar el contraste con lo que habían visto y estaba pasando ahí en el pueblo de Israel. Así que el primer principio que Jesús le va a dar en cuanto a la oración podría ser tomado así como directivas de Cristo para la vida de oración privada, y es en primer lugar persevera en ella, persevera en ella. Y aunque no está como mandato, está asumiendo el Señor que la vida de oración de sus discípulos va a ser una vida de oración perseverante y cotidiana. Porque arranca de esta manera: y cuando ores. Jesús no tuvo que explicarle lo que es la oración a ellos, porque ellos entendían muy bien el concepto. En el mundo griego, la oración era algo muy común. La gente iba a los templos y tenía la idea de que los dioses controlaban diferentes áreas del mundo, diferentes situaciones de la vida. Entonces, ellos iban a los templos con sacrificios para darle algo al Dios a cambio de favores que los dioses le daban. Entonces la oración era la oportunidad de pedirle a esos dioses qué es lo que vos querías que ellos te den. Entonces vos le dabas el sacrificio y orabas y ellos te daban algo a cambio. Entonces la idea y la palabra misma que usa el Señor estaba muy usada en su cultura. Se entendía, esto tiene que ver con esta actividad espiritual que se hace en los templos. El contexto inmediato de los discípulos era el de el mundo judío, que era un pueblo que oraba mucho. Hoy tal vez nosotros relacionamos la oración con los musulmanes, que suenan esas bocinas y paran en el medio de donde están y se inclinan a orar. En el tiempo de Jesús, la oración era algo que hubiese estado muy a la vista, porque había fiestas que eran dedicadas a la oración, había momentos, lugares, días. Se le llama, por ejemplo, al templo una casa de oración. Esto era lo que se hacía en teoría principalmente en el templo. Y había expectativas de oraciones continuas. Aunque esto no se regulaba o no se imponía, estaba la expectativa de que todos los judíos oren 3 veces al día. Oraban cada vez que se hacía un sacrificio, el sacrificio de la mañana, cuando el sacerdote iniciaba las actividades del templo. En el momento que él estaba sacrificando, todo el pueblo de Israel iba a hacer una oración. El sacrificio de la tarde, cuando terminaban las actividades del templo, se hacía el último sacrificio, también todo el pueblo de Israel. Y también a la mitad del día se esperaba que todos estén en oración. Entonces, en donde te agarraba ese momento, en ese lugar, vos parabas y orabas. Entonces, los discípulos entendían esto de la oración. Cuando Jesús va a hablar de la oración, Jesús no corrige la frecuencia de oración o la vida de oración que el pueblo de Israel tenía. Esto estaba bien. El pueblo de Israel tenía que mantenerse orando. Corrige otros elementos de la vida de la oración, pero esta expectativa de una oración continua surge de muchos
textos bíblicos que Israel había interpretado bien. Por ejemplo, en Isaías, en el Salmo 55:17, dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. El salmista está pensando, la oración es algo que va a empapar todo mi día. En Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, el pasaje en Proverbios está hablando de que aún estas ofrendas no serían tenidas en cuenta por Dios, no tendrían ningún valor si no está la vida de oración. De hecho, lo que Dios espera y lo que está buscando es el corazón de su pueblo, que va a ser visto en esa oración de un corazón recto. El Nuevo Testamento también va a acompañar este mismo sentir en muchos pasajes que determinan que la oración tiene que ser una actividad frecuente de la iglesia. El libro de los Hechos nos lo narra, cómo lo hacían, y las cartas del Nuevo Testamento lo señalan como una orden. Orad sin cesar. Colosenses 4, versículos 2 al 4 también. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Entonces, perseveren en la oración. Entonces, creo que nadie debatiría este hecho, ¿no? De que Dios, desde la antigüedad, Cristo lo afirma, espera que su pueblo esté en una actitud de oración continua y que tenga disciplinas de oración, en donde haya momentos apartados para la oración y lo hagan una prioridad. Aunque eso es así, hoy, si el Señor estaría acá con nosotros, tendría que incluir algo que no hizo falta en este pasaje. Porque en este pasaje dice: y bueno, ¿y cuándo estén orando? Y le vamos a corregir cómo hacerlo. Pero en nuestro caso, el Señor necesitaría confrontarnos con nuestra falta de oración. Y tendría que decirnos, bueno, para poder corregir, primero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de una manera frecuente y regular. Preguntaba las preguntitas de reflexión, ¿por qué tenemos que orar? Y tal vez podría agregar ahora otra pregunta: ¿por qué no oramos? Y hay muchas razones, algunas de las cuales podrían ser incredulidad. No creemos que la oración funciona. O sea, si lo creeríamos, no es mucho lo que Dios demanda, ¿no? Es simplemente orar por algo. Pero la incredulidad hace que tendamos a resolver las cosas antes que pedir a Dios que Él obre en las cosas. Entonces, incredulidad, indiferencia o indolencia podríamos llamarlo. Alguien comentaba en nuestro grupito: a veces oramos por nuestras cosas, pero ¿cuánto nos preocupan las cosas de otros? Entonces, sí, vemos ahí en el mensajito que nos ponen en el grupito de WhatsApp un motivo de oración. Oren por esta persona, está pasando esta situación. Pero estamos muy ocupados y no nos preocupa esa situación. No nos carga el corazón. Ni siquiera es suficiente para parar un instante y hacer una oración. Ni siquiera parar, solamente en nuestra mente orar por eso. Entonces no es solo incredulidad, sino que es falta de compasión, falta de amor, es indiferencia a situaciones que deberían estar cargando nuestro corazón. A veces tiene que ver con una cuestión de prioridades. Consideramos que hay otras cosas más importantes. Entonces, cuando los tiempos se achican y cuando hay más presión, le damos más atención a las cosas que nos parecen más importantes o más importantes en este momento. Entonces es una cuestión de prioridad. No es que creemos que la oración no sirve o no importa, pero cuando llega el momento de decidir qué queda fuera, y entonces sacamos esa, porque no la consideramos prioridad. Pereza. A mí me gustaría orar, pero me cuesta levantarme a la mañana. Entonces, la pereza no nos deja desarrollar la disciplina, el hábito. Estamos enfocados en las cosas de este mundo, sería otra razón. Entonces, lo que sí nos preocupa son cosas temporales. Cosas, ¿no es cierto?, que hasta nos da vergüenza pedírselas al Señor, porque nos damos cuenta que tienen que ver con nuestros intereses y no con los de Cristo. Entonces, el otro día veníamos con el auto, estábamos llegando tarde a la clasecita deporte de los niños, y le digo a los niños, bueno, oren para que podamos llegar más rápido en el auto. Y Betsy me hizo una pregunta de esas incisivas: ¿vos pensás, papi, que a Dios le interesa que lleguemos temprano a la clase de deporte? Y bueno, no sabemos qué es lo que Dios quiere, ¿no? Pero la verdad es que cuando le dije oren por eso, no estaba pensando en los intereses de Dios. Estaba pensando, ¿no es cierto?, en que ya pagué la clase y no quería que pierdan el tiempo que me costó dinero. O ellos, que les gustaría estar jugando, ¿no? Entonces, nuestros intereses, que tienen que ver más con las cosas de esta vida, no nos dejan orar por cosas importantes, por cosas trascendentes. Entonces, hay un problema ahí que tenemos que resolver. Cuando oren, sería la primera parte de una oración efectiva. Hay que orar mucho.
No hay que orar de forma frecuente. Entonces, este sería el primer concepto. El segundo, escapa de la hipocresía. Y ahí Jesús va a agregar esto. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Y el hipócrita sería la persona que finge una espiritualidad que no tiene realmente. Es la persona que se preocupa más por la apariencia que por la realidad. Usan una máscara para disfrazarse de algo que no son. Estos son los hipócritas. Era el actor en la comedia, en el drama, ¿no es cierto?, que se ponía la máscara y cambiaba de personaje. A él se le llamaba el hipócrita. Y esto es lo que significa la palabra. Es la persona que quiere aparentar una vida de piedad por su vida de oración. Y los describe a estos hipócritas. Ellos aman el orar en pie. Ellos buscan ser vistos. Entonces, esta postura en la que van a estar les da visibilidad. Y aman esto porque encuentran ellos placer y satisfacción en que todos los vean en lo que están haciendo. Oran no solamente en pie, sino que agrega otra expresión. Oran en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ahora, no hay nada de malo orar en estos lugares. La sinagoga tenía que ser un lugar de oración. Y si vos estabas en el horario de la oración en la calle, se esperaba que ahí pares y ores. No había nada malo de orar en la calle. Jesús no está combatiendo eso, sino que cuando agrega la última expresión te das cuenta de por qué oran en las sinagogas, en las calles. Oran ahí para ser vistos de los hombres. ¿Cuántos de nuestras disciplinas espirituales estamos en realidad escondiendo en ese esfuerzo un intento de hipocresía, ¿no?, de mostrar algo que no somos? Tal vez no lo vemos tan claro como en esta situación, porque nosotros no nos paramos en las esquinas a orar, directamente no oramos. Pero deberíamos estar orando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De forma pública y en diferentes contextos. Pero en nuestros casos tal vez sea un poco más sutil. Es lo que pasa en nuestro corazón y en las pequeñas cosas que evidencian que estamos buscando lo mismo que buscaban los fariseos en ese momento. Una de las formas, ¿no es cierto?, en las que se vería esa hipocresía sería cuando estás orando en un grupo y estás pensando en que tu oración suene como una oración de alguien que ora mucho, ¿no? Entonces tu oración va a ser calculada, va a ser pensada en función de lo que otros piensan y no estás pensando en el Señor, estás pensando en la gente y en lo que ellos piensan de tu oración. Cuando en la oración estás exhortando a otros y hablándole a otros en vez de hablarle al Señor, esto sería otro mal uso de esa oración. Cuando a veces hacemos referencia a nuestra vida de oración y lo tratamos de disimular porque sabemos que van a pensar que somos hipócritas si lo hacemos público, entonces lo dejamos ver medio entre líneas. Entonces estamos hablándole a alguien, ¿no es cierto?, y le dejamos ver que nos estamos levantando temprano para orar. Y en nuestro corazón estamos sintiendo la satisfacción de que la persona piense que somos espirituales por levantarnos temprano a orar. La actitud del fariseo no está lejos nuestro. Y esta es la advertencia de Jesús. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que está diciendo Jesús es, cuando lo que estamos buscando es la aprobación de las personas, eso es todo lo que vamos a tener. Vamos a tener gente que crea que somos muy espirituales, pero lo que no vamos a tener es la respuesta de Dios a esa oración. Dios no va a darnos lo que estamos pidiendo porque nuestra recompensa por la oración fue solamente una apariencia de piedad. No hubo piedad real, no hubo dependencia del Señor, no le estaba hablando a Dios, le estaba hablando a la otra gente. Entonces Dios no hace nada, Dios no responde mi oración. Y al no responder a la oración no hay fruto en mi vida. Así que ese es el peligro de la hipocresía. En vez de esto, el otro principio es ora para ser oído por Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Acá no está diciendo que el único lugar es la habitación donde vamos a estar, pero está mostrando la actitud contraria a la del fariseo que quiere ser visto. El hombre que está queriendo orar a Dios, él no quiere ser visto. Y él va a hacer todo lo necesario para evitar ser visto. Hay momentos donde vos tenés que orar en público, ¿no? Como, por ejemplo, en un momento como el de recién, oramos. Pero lo que Jesús está mostrando es qué hay en tu corazón. Vos en tu corazón estás pensando en Dios y hablándole a Él, o estás pensando en las personas y tratando de impresionarlas a ellas. Entonces, esta es la instrucción. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, o sea, haciendo todo lo necesario para no ser visto, para no dar ningún lugar a tu corazón, a que otras personas entren en esto, sino que vos solo con tu Padre, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá Jesús le llama tu Padre para
resaltar esta relación que él tiene con Dios. Y el Padre que está en lo secreto es el que va a obrar a partir de su oración, fuera de ese lugar, fuera de ese momento. El impacto de la oración no está en el momento y en la situación y en lo que las personas están viendo a mi alrededor, sino que está en la respuesta que Dios va a dar a esas oraciones. Entonces hay versículos como el del Salmo 34:15 que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor está escuchando, prestando atención. Él conoce lo que se dice y lo que se susurra en lo más secreto. Entonces, la disciplina de oración implica poder desarrollar un hábito de una oración frecuente y poder cuidar mi corazón de estos peligros de la hipocresía y poder mantener un enfoque correcto en todo el momento mientras estoy orando. Entonces, tomamos este pasaje como esta referencia de la oración privada. Veamos un pasaje más, rápido, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Si quieren abrir ahí, 1 Timoteo 1:8. Y lo que vamos a ver acá es la disciplina de la oración pública. Cuando Jesús dijo que entre en el aposento, no está limitando la oración solamente al ámbito privado. Jesús oró muchas veces en público. Aún tenemos oraciones de Jesús registradas en nuestra Biblia. No solamente que Él la hizo en público, sino que se escribió para que todo el cristianismo de todos los tiempos la lea y sepa qué es lo que Jesús oró. Entonces, a Jesús no le preocupa que otros sepan lo que vos estás orando. Los apóstoles oraron. Pablo habló de qué oraciones él hacía. La iglesia oraba públicamente, hacía reuniones de oración. Entonces, la oración pública es algo muy valioso para la vida del pueblo de Dios. Es un medio de gracia. Dios planea edificar su iglesia a través de oraciones públicas y no solamente de oraciones privadas. Entonces, hay que cultivar esto. Hay que cultivar la disciplina de la oración pública. 1 Timoteo 1:8, tenés a Pablo acá que va a instruir, perdón, ¿es 1:8 o 2:8? 2:8. Pablo va a dar instrucciones a la iglesia de cómo funciona una iglesia ordenada, una iglesia que está llevando gloria a Dios, que está sosteniendo la verdad, una iglesia que va siguiendo las directivas apostólicas y va a dar varias instrucciones. La primera instrucción que da aparece ahí en el capítulo 2, cuando habla de la intención de Dios de traer salvación al mundo entero. Y hay un solo camino para que esa salvación suceda, que es Cristo, y para que eso pase, el hombre, el pueblo de Dios tiene que orar. Entonces la primera instrucción es a orar. Todos los versículos hasta el versículo 7 explican el contexto de estas oraciones que se van a hacer por todos los hombres, por cada uno y especialmente por los que tienen autoridad en este mundo. Y lo que vamos a orar es para que Dios dé las condiciones necesarias para el avance del evangelio, porque Dios quiere que esto suceda y entonces si nosotros se lo pedimos, Él va a darnos esto, porque esto es lo que Él quiere. Y cuando llega el versículo 8 es el que quiero mirar ahora un momentito, porque tiene que ver con nosotros. Lo que Pablo va a explicar es que en la vida de oración de la iglesia, los hombres juegan un papel crítico. Y hombres en sentido masculino, nosotros. Nosotros somos los que tenemos que liderar la oración de la iglesia. Si la oración es tan crítica para que la iglesia avance en esta misión de traer salvación al mundo entero, entonces los hombres tienen que liderar a la iglesia para orar. Y el versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En esta expresión, Pablo va a mostrar el rol central que el hombre tiene en la oración pública. Y va a decirlo con estas palabras: quiero que los hombres oren. Quiero que los hombres oren. No te confundas, esta expresión quiero no es solamente una ilusión que Pablo tiene. No estás solamente pensando, esto es algo que me encantaría que pase. Es más que una ilusión, es una directiva. Porque aunque no está dado en forma de orden, vos tenés acá al apóstol que está instruyendo a la iglesia de cómo debe vivir y él está usando este lenguaje para no dar una directiva con autoridad, sino para mostrar la importancia que tiene y dejar que eso pese sobre las conciencias y convenzca a las personas de que esto es lo que hay que hacer. Entonces Pablo está mostrando un deseo, pero que para nosotros y para todo el pueblo de Dios debe ser tomado como una directiva. Esto es lo que tiene que pasar. Quiero que los hombres oren. Esta expresión se está refiriendo a la oración pública
en la iglesia. Toda esta carta está dirigida a Timoteo para orientarle a cómo tiene que funcionar la vida de la iglesia, la vida corporativa de la iglesia. No está hablando de todos los asuntos privados de cada individuo, sino que está mostrando cómo tiene que funcionar la iglesia. Entonces, todo el contexto previo y el que viene después está apoyando esto que acá Pablo está pensando en esta clase de oración, en hombres que están liderando la iglesia públicamente en la oración. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, hay un versículo que está en el contexto de los roles de los creyentes en esta sociedad para poder llevar gloria a Dios en un mundo hostil. Y acá llega el rol del hombre y hace un comentario Pedro en cuanto al hombre. Dice que el hombre tiene que vivir con la mujer sabiamente y tiene entonces que entender a su esposa. No tiene que hacer lo que a él le parece. Él tiene que ser sensible y aprender cómo es su esposa para poder servirle en una forma adecuada. Y entonces él agrega que tiene que dar honor a la mujer y al final va a poner que la razón es para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, Pedro da a entender que la gran tragedia de un matrimonio disfuncional, ¿cuál es? Que el hombre no va a poder cumplir esta tarea. O sea, a Pedro no le importa que vos en tu casa no te cocinaron y porque estás peleado con tu esposa. Eso es irrelevante. No es que tenés que tratar bien a tu esposa para poder estar en paz y que ella esté feliz con vos. Tenés que tratar bien a tu esposa y cuidar de ella y cumplir tu rol para con ella para que puedas ser oído por Dios cuando vos ores. ¿Y por qué es tan importante orar? Es importante orar porque Dios obra en este mundo a través de la oración. La oración mueve la mano que mueve el mundo, dijo Whitney, ¿no es cierto?, en el libro que leímos, ¿no? La oración es crítica para todo lo que fuimos llamados a hacer, para tu familia y para la vida de la iglesia. Un hombre que está anulado en la oración es una tragedia. ¿Y quién es el hombre que está anulado en la oración? Bueno, es el hombre que no está cuidando de su esposa bien. ¿Por qué está anulado en la oración un hombre que no está cuidando de su esposa bien? Es que pensá en esto en consistencia. ¿Cómo voy a estar en sintonía con Dios, amando al mundo y orando por la salvación del mundo, si no estoy amando a la persona más cercana que tengo, con la que soy una sola carne? Un hombre que no ama no está en condiciones de orar nada, porque nada de lo que ore va a tener ningún sentido. Él no va a orar lo que Dios quiere que él ore y no va a orar con la actitud que Dios quiere que él tenga. Entonces, un hombre que no ama a su esposa suficiente como para poder consagrarse a ella, entregarse a ella y servirla a ella, es un hombre que está descalificado para orar. Y un hombre que está descalificado para orar es una tragedia para la iglesia. Porque Dios quiere que en la iglesia los hombres oren y que Dios escuche sus oraciones y que Dios haga grandes cosas a través de las oraciones de ellos. Dios quiere salvar al mundo entero y quiere que los hombres se paren en la iglesia y oren por esto. Entonces, la oración de los hombres es muy importante. Lo próximo que agrega es esta expresión: quiero que oren los hombres en todo lugar. Y lo que Pablo está imaginando es, qué glorioso sería ver el día en donde en cada comunidad haya iglesias donde hombres maduros se estén levantando para liderar a esas congregaciones en oración. ¡Qué glorioso día sería ese! Esto es lo que Pablo quiere y estas son nuestras directivas. Esto es lo que tiene que pasar en esta iglesia, pero Pablo está también acá mostrando lo que él busca, ¿no? Iglesias en todas las comunidades que tengan estas características, iglesias sanas, con hombres piadosos, liderándoles en oración, es lo que Pablo desea. Y estos hombres que estén en todas estas iglesias orando, acá Pablo va a dar el requisito personal para la oración efectiva en la iglesia, y es levantando manos santas. Y acá levantando manos santas no se refiere a alguna forma estática de entrar en trance, ¿no es cierto? Y estar con las manos levantadas. Levantar las manos era la forma en la que oraban los judíos de ese tiempo. Y levantar las manos no era levantarlas sobre la cabeza, era levantarlas al lado de su cuerpo, con las palmas para arriba, con la actitud de recibir lo que se estaba pidiendo a Dios. Entonces levantaba la mano el que estaba orando porque estaba pensando así:
si yo le pido es porque espero que Él me dé lo que le estoy pidiendo. Entonces levanto la mano para recibirlo. Entonces lo que está acompañando esa oración es la fe del que está orando y que está esperando en el Señor recibir lo que Él está pidiendo. Es una actitud de dependencia, de humildad y de confianza. Levanta las manos. Pero el tema que Jesús está tratando acá es cuando levanta las manos, ¿qué ve Dios en esas manos? Lo que Él quiere ver son manos santas, son manos limpias, son manos puras, son manos que Él aprueba. Ahí en el Salmo 24, 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 15, 8, ya lo leímos. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Se goza cuando la oración viene de un recto. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces Dios está hablando y yo no estoy escuchando y no estoy respondiendo, entonces Dios la abomina, Dios no la quiere. Dios no la soporta esa oración. Y agrega a Pablo dos características de esta oración santa. Y esta oración santa es una oración sin ira ni contienda. Una oración sin ira. Una oración que no está marcada por la ira. Recién decía, el hombre que no está amando a su esposa está descalificado para orar. Y acá Pablo está mostrando otro caso. El hombre que se enoja está descalificado para orar. ¿Por qué la ira? De entre todos los pecados, ¿por qué Pablo no eligió la lujuria? ¿Por qué no eligió, no sé, cualquier otro pecado? Bueno, la ira no es el único pecado que descalifica al hombre para orar, pero la ira es un buen parámetro para evaluar el corazón de un hombre. Porque la ira es una reacción, es un síntoma de otros pecados que son más profundos, ¿no? ¿Y quién es el hombre que se enoja? El hombre que está pensando en sí mismo, el hombre que no está amando, sino que está protegiendo sus propios intereses. El hombre que va a usar la intimidación y su fuerza física para lograr salirse con la suya y hacer lo que él quiere hacer. Entonces, un hombre que se enoja es un hombre que no puede levantar sus manos con integridad y sinceridad delante del Señor. Y la otra expresión, contienda, puede estar relacionada con una situación similar a la de anterior. O sea, si estoy pensando que la palabra contienda significa echar contra otro, eso tendría que ver con la ira, pero la palabra contienda también puede tener que ver con la resistencia a la palabra de Dios. Entonces la palabra acá contienda tendría que ver más bien o podría tener que ver con la incredulidad o el rechazo a la verdad de Dios. Entonces un hombre que no está confiando en Dios, ¿cómo va a orar a Dios? Su oración no va a ser oída, no va a haber una respuesta. Es lo que dice Santiago capítulo 1. El que duda y ora no recibe nada. Dicen, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la oración tiene que ser hecha con manos santas, con manos puras, con manos limpias, con manos que son aprobadas por Dios. Así que veíamos al principio que las disciplinas espirituales no son en sí mismas piedad, pero son los medios que Dios usa para forjar piedad en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es forzar nuestra vida en esa dirección y ordenar nuestra vida para poder exponernos a esos medios que Dios usa para santificarnos. Termino con una frase de este mismo autor que leímos, Whitney. Dice así: el progreso en la piedad personal requiere el cultivo del hábito de la oración, tanto solos como con otros. El apóstol Pablo llega incluso a decirnos esto: dedicaos a la oración. Está citando ahí Colosenses 4:2, en nuestra versión dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Como mínimo, esto significa más que simplemente disparar una flecha ocasional de oración al cielo. Perseverar en oración es más que en algún momento disparar alguna flecha al cielo con alguna petición, sino que implica dedicación, implica esfuerzo. ¿Qué es lo que eso va a representar en nuestra vida? Bueno, ahora nos toca a nosotros. Lo que toca es, saliendo de acá, que vos decidas de qué manera vas a disciplinarte para la piedad. Y en esto hoy vamos a pensar en la oración. Vamos a estar hablando todo este mes de la oración. Y me gustaría cerrar ahora con una palabra de oración pública y orar al Señor por nuestras vidas y especialmente por este área.
confiando que el Señor va a hacer una obra en nuestros corazones. Padre, tú nos has abierto esta puerta para que entremos al trono de la gracia y nos llamas a venir, a pedir, a llamar, a buscar, y nos prometes que nos vas a responder, que nos vas a dar, y aún así nos cuesta hacerlo. Te pedimos perdón, Señor, por esto, y te pedimos que tu gracia nos ayude a cortar con esa apatía, a cambiar nuestros valores, a confiar en el poder de la oración, y que nos ayudes a disciplinarnos para la piedad. Ayúdanos a hacerlo no para que podamos tener de qué gloriarnos en el esfuerzo que hacemos, sino para que podamos recibir de tu mano la gracia y ser santificados y poder madurar en la medida que oramos. Ayúdanos, Señor, a gastar más tiempo, mucho más de lo que ahora estamos invirtiendo en esto. Pero ayúdanos, Señor, a no confiar en ese tiempo invertido, sino a confiar en tu gracia y en tu poder, sabiendo que no es nuestro esfuerzo lo que tuerce tu brazo o lo que nos hace más piadosos, sino que es tu gracia que obra en nuestros corazones. Y te encomendamos nuestras vidas a ti, y te agradecemos también por los alimentos que ahora vamos a disfrutar. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos das tanto. Te alabamos por tu cuidado y tu provisión, y te encomendamos el descanso de esta noche también a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.